Buenos días, hermanos de la Iglesia Reformada, siervos de Jesucristo, y todos los que nos acompañan en esta mañana durante nuestro servicio de adoración. Es una gran bendición el poder estar con ustedes nuevamente para juntos poder escuchar, predicar, explicar y aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Hemos terminado nuestra exposición de la tercera carta del apóstol Juan, y esto nos lleva a introducirnos a un nuevo estudio. En esta mañana no daremos comienzo al estudio del libro que estaremos viendo durante las próximas semanas. En su lugar, estaremos haciendo una exposición libre. Esta exposición se enfocará en la carta a los romanos. Pero antes de dar comienzo, demos lectura al pasaje que estaremos estudiando en este día. Acompáñenme por favor a Romanos 3, 19 al 24. Dice así: Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Acompáñenme a orar, por favor, para que el Señor bendiga esta enseñanza. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias porque podemos tener esta enseñanza que nos es tan necesaria en nuestros días. Gracias por poder escuchar aquel mensaje glorioso en el cual hemos creído. Te pedimos que en esta mañana, mientras hacemos esta exposición de este mensaje, tú bendigas al predicador para que pueda predicar de una manera fiel, de una manera que sea entendible, de una manera santa. Ayúdame, Señor, por favor, a poder predicar tu palabra, a no torcer tu palabra y a poder transmitirla a tu pueblo de una manera fiel. Ayuda también a tu pueblo a poder atender al llamado que tú haces, a poder atender y prestar oído a lo que tú dices por medio de tu palabra en esta mañana. Ayúdanos, por favor, Señor. Te pedimos también por la nación, por los disturbios, por los problemas por los cuales está pasando esta nación. Señor, para nosotros solamente hay una solución para el cambio, y la única solución que hay para el cambio es el Evangelio. Ayuda a esta nación, Señor. Ayuda a que puedan conocer y que puedan creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. También ayuda a nuestros hermanos que están enfermos, a los que, Señor, se han contagiado de COVID o están sufriendo alguna otra enfermedad. Te pido que por favor los ayudes, que restaures su salud y que los libres de esa enfermedad. A los que están pasando necesidad, también ayúdalos, Padre. Confórtalos, Señor, anímalos a través de este mensaje que estaremos dando en esta mañana. Te damos gracias y te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. La epístola a los romanos es una carta sumamente rica en cuanto a su contenido, no solo por ser rica en su sentido doctrinal, sino también en cuanto a su instrucción práctica. Sin embargo, en su contenido yace un mensaje cuya importancia es necesaria conocer, y a los que ya lo conocen, admirar, contemplar y adorar. Un mensaje que es tan necesario que sea predicado en nuestros días. Al contemplar tantos males en el mundo externo, tantas guerras por intereses personales y el gran avance que ha logrado el mundo inmiscuyéndose en la iglesia e introduciendo sus ideologías, apremia nuestra necesidad de escuchar este mensaje para reenfocar nuestros espíritus por el camino correcto. Es por esta razón que esta mañana buscaremos mostrar el tema principal, el mensaje central de esta carta, y para poder hacerlo, el siguiente bosquejo nos será de utilidad. El título de nuestra enseñanza es Un glorioso mensaje. Nuestro primer punto,
un mensaje de juicio desesperanzador. Nuestro segundo punto, un glorioso mensaje de refugio para el pecador. Y nuestro tercer punto, a manera de aplicación, una aplicación del mensaje a la iglesia. La enseñanza que quiero que quede en sus mentes durante esta mañana es: no existe otro mensaje tan glorioso como el mensaje de la gloriosa revelación de Dios en Jesucristo. La carta a los romanos es una carta que sin lugar a duda expone de una manera inigualable el contenido de la fe cristiana. Lo peculiar de esta carta es que fue escrita por un antiguo enemigo y perseguidor de la iglesia, un hombre que veía el cristianismo como una aberración, una deformación del judaísmo. El autor de esta carta fue un hombre de nombre Saulo de Tarso. Saulo era un judío perteneciente a la tribu de Benjamín. Él había sido instruido bajo las rigurosas enseñanzas de Gamaliel, un maestro fariseo, miembro del Concilio de Israel y muy respetado por el pueblo judío, por lo cual Saulo era un hombre bien preparado, que no solo era conocedor de las enseñanzas, ceremonias y tradiciones judías, sino que también las practicaba con un celo sin igual, al punto de ser un gran opositor del cristianismo. ¿Qué hizo que este antagonista del cristianismo de un momento a otro abandonara la tradición, el prestigio y sus antiguas ideologías? ¿Qué lo hizo abandonar la comodidad y su reputación que había adquirido en el judaísmo? Pues la respuesta es clara: la gloriosa manifestación de Dios. Saulo, que en su celo ciego creía servir a Dios, en realidad se le oponía. Pero cuando Cristo se manifestó a él en una luz, en la luz de su gloria, desde ese momento Saulo fue llamado Pablo y sus días como perseguidor de la iglesia concluyeron. Y de esta manera comenzaron sus días como siervo y apóstol de Jesucristo. ¿Qué fue lo que aconteció con Saulo? ¿Qué fue lo que cambió a este perseguidor de la iglesia? Bueno, eso es lo que precisamente expone el apóstol en esta carta y es lo que veremos en esta mañana. Para esto, vayamos a nuestro primer punto, un mensaje de juicio desesperanzador. Este juicio desesperanzador viene siendo preparado desde el versículo 10 del capítulo 3. Vayan conmigo, por favor, a Romanos 3, 10, 12 y 18. Dice así: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pablo, que había vivido creyendo agradar y complacer a Dios por medio de las ceremonias rituales, votos y sacrificios, gran parte de su vida la vivió siguiendo este parámetro, conformándose de manera estricta a la más rigurosa tradición judía. No fue sino de trayecto hacia una cacería de cristianos que a mitad del camino la gloriosa luz del Señor lo derribó, causando una transformación verdaderamente radical en aquel hombre. Saulo ya no sería más Saulo, sino Pablo, y Pablo ya no sería más perseguidor de la iglesia, sino apóstol de Jesucristo, enviado a los gentiles. Como un hombre como Saulo, el cual se identificaba como el peor de los pecadores, pudo haber sido perdonado por Dios? Como un hombre que había metido a muchos cristianos en la cárcel y que había consentido en la muerte de otros tantos, ¿cómo un hombre como él podría escapar de la segura condenación de aquel que le decía: Saulo, ¿por qué me persigues? Estas dos preguntas son el trasfondo de nuestro texto. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Cómo un hombre tan vil, desobediente y pecador como lo es el ser humano puede ser perdonado por Dios? ¿Cómo un hombre que es condenado por su propia conciencia puede ser acepto por aquel que mira lo más profundo del corazón? Esta es la pregunta con la cual nos confronta la carta a los romanos. ¿Cómo puede el pecador ser perdonado por un Dios tan santo y puro? Esta pregunta es algo que el hombre no se cuestiona comúnmente. Es más, no siente ningún interés por la pregunta.
Los días del hombre han sido tan replegados de filosofías, ideologías y placeres que en algunas ocasiones llegan a ser incluso contra naturaleza. A la gente no le importa qué puede ser de ellos mañana, con tal de que puedan hacer y obtener lo que quieren hoy. No obstante, existe una diferencia abismal entre el deseo y la realidad. El deseo bajo el cual vive el hombre se topa con la realidad, con la verdad que nos es expuesta en esta carta. La realidad de que el hombre no solamente tiene una lista interminable de obras pecaminosas, sino que también continúa teniendo un amor lascivo por el deseo y el pecado. La realidad de que el deseo no es ni puede ser la norma que gobierne la vida del hombre. La realidad de que el hombre, aunque proclama un gran control de su voluntad, en diversas ocasiones por voluntad propia hace aquello que conoce que no debe hacer. La realidad de que el hombre, aunque proclama una gran autoridad y avance, se encuentra esclavizado al pecado y moralmente no ha progresado. Por el contrario, han ido atacando y destruyendo las bases del pasado hasta llevarlas al absurdo. La realidad de que el hombre no cree, quiere o desea agradar a Dios. Lo que quiere el hombre es ser Dios. Pero la realidad final y última con la que el hombre se enfrentará es con la de que es un pecador y no existe nada que pueda hacer para estar en paz con el Dios que gobierna y sustenta a toda la creación, con aquel que se ha revelado y a quien ha de rendir cuentas. La realidad de que su falsa moralidad no es suficiente, quizás es suficiente y en cierto grado necesaria para el trato en sociedad, pero al final es insuficiente para engañar al santo y buen Dios. La realidad de que ni los inmorales ni los doble moral han de prosperar en sus caminos. Ambos serán arrebatados y echados al fuego eterno. La realidad de que no hay muchos caminos al cielo, no hay muchas formas de agradar a Dios. La realidad de que todos los así llamados dioses no son como Dios, no son Dios. La realidad de que no todos los dioses son el Dios único y verdadero. La realidad de que el infierno que tanto negaron verdaderamente existe y que lo más temible de este lugar es que la ira de Dios no se aplaca, no descansa, no cesa, sino que está sobre los malvados siendo derramada toda la eternidad en este lugar. Si nosotros termináramos la lectura de esta mañana en este pasaje, este sería el mensaje de la carta a los romanos para todos los hombres. Un mensaje de juicio desesperanzador, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo se topó con este mensaje. Él, que era un practicante de las obras de la ley, se confrontó con la realidad de que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Nuevamente, si dejáramos el mensaje hasta este punto, estaríamos sin esperanza. Ahora pasemos a nuestro segundo punto, un glorioso mensaje de refugio para el pecador. Dice nuestro texto, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gracias a Dios que nuestra enseñanza no termina en la condenación de todos los pecadores, pues de ser así, todos, incluyendo el apóstol, estarían condenados y sin esperanza. Pero hay esperanza para el pecador que se arrepiente y cree en el Señor Jesús. No es así para los malvados, los burladores, los que se oponen a Dios y sus corazones se han endurecido. Pero para el pecador arrepentido y que pone su fe en Jesús, se presenta un evento que se interpone ante la ruina eterna. Vayan conmigo, por favor, a los versículos 19 y 21. Dice así, pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios.
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Pablo, que inicialmente buscaba agradar a Dios por medio de su devoto celo a la tradición judaica y que hasta este punto nos muestra con qué propósito la ley fue constituida, es decir, la función de la ley, pasa ahora a decirnos que, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. ¿A qué justicia se está refiriendo Pablo? Pablo es claro, dice la justicia de Dios. Pablo no se está refiriendo aquí a valores cívicos y tampoco se está refiriendo a un sistema ceremonial. Es verdaderamente lamentable cómo, teniendo un pasaje tan claro, las falsas religiones buscan anteponer un mensaje distinto al que nos expone de manera tan clara la palabra de Dios. El mensaje glorioso que contiene esta carta es el mensaje glorioso que transformó la vida del viejo Saulo. Y el mensaje que responde a la pregunta de cómo el pecador puede ser perdonado por un Dios tan santo y puro es solo y únicamente por medio de la bendición otorgada al pecador. Sí, al pecador que cree y se arrepiente. A ti, si crees y te arrepientes, es para ti. El perdón del pecador es otorgado en una manera única e inquebrantable. No hay otros medios, no hay otras formas, no hay otras maneras. La única manera en que el pecador es perdonado por Dios es en base a la fe en Cristo. Es en base a la justicia de Dios dada gratuitamente al pecador. Es en base a la obra de Dios en Cristo para salvar, perdonar y redimir a los pecadores por medio de la justa, necesaria e incomprensible condenación del pecado en Jesús. La justicia de Dios a la que se refiere el apóstol aquí es a la justicia de nuestro Señor puesta a nuestro favor, es decir, contándonos como justos, no en base de nuestra propia justicia, sino porque Jesús, el justo, fue contado con los pecadores y cargó con sus pecados sin él haber cometido un solo pecado. La base de nuestra justificación es la gracia de Dios en Cristo para todo aquel que cree en él. Este es el glorioso mensaje que, pese a que todos se apartaron, se hicieron inútiles y abandonaron a Dios, Dios no abandonó a su pueblo, a todos los que habían de creer en él. Es el glorioso mensaje del Dios que cumple sus promesas, del Dios que no miente, el mensaje del glorioso Dios que manifiesta su poder, justicia, santidad, sabiduría, soberanía, misericordia, gracia y amor en Cristo. El mensaje de la gloriosa revelación de Dios. El mensaje de la gloriosa justicia de Dios dada al pecador en Cristo. Lo único que apaga el abrasador furor de la ira de Dios por el pecado es el don prometido por Dios, la propiciación de Cristo. La única ofrenda agradable a Dios para aplacar la ira por los pecados es solamente Cristo, el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque a diferencia del hombre que busca constante e incesantemente mostrar un grado de moralidad, siguiendo un conjunto de reglas que comúnmente quebranta o contradice, Cristo no solo cumplió todos y cada uno de los mandamientos que Dios había dado al hombre, de una manera perfecta, con un corazón recto e íntegro. Cristo cumplió la ley como hombre, pero es preferible al expresar esto el utilizar las palabras que menciona nuestro texto, testificada por la ley y los profetas, ya que transmite la misma idea que nos menciona Lucas 24:44, que era necesario que se cumpliese de él lo que estaba escrito en la ley, en los salmos y en los profetas. En otras palabras, la ley tuvo su cumplimiento en Cristo. ¡Qué glorioso mensaje! Hay perdón para los pecadores, hay perdón, hay gracia abundante para ti que has pecado y que tratas de poner hojas de higuera en tu desnudez. Hay perdón para ti, cree en Cristo. Cristo es la justicia dada por Dios
a los pecadores, perdón para todo aquel que cree. La salvación del pecador no es por medio de lo que puede él ofrecer a Dios. La salvación del pecador es por medio de lo que Dios ofreció para salvar al pecador. Dios entregó a su propio Hijo para que por medio de la fe en Él fuésemos restituidos a su gloria. Este es el mensaje glorioso, el cual nuestro finito ser jamás podrá comprender a su plenitud, pero a su vez es digno de confiar, que Cristo murió por su pueblo y nosotros los que hemos creído hemos de ver su gloria. Ese es el deseo de nuestras almas, el estar con Dios y gozar de su presencia por toda la eternidad. Pasemos ahora a nuestra aplicación. La aplicación del Evangelio en la iglesia. Podría pensarse que el llamado de esta carta se enfoca solamente en el mundo incrédulo, cuando la realidad es muy contraria a esta suposición. Si recordamos, la carta fue enviada a una iglesia y aunque muestra un trasfondo universal, también tiene un sentido instructivo confesional. ¿Cuál es el llamado de la iglesia? ¿Cómo debe comportarse la iglesia ante un mundo lleno de pecado e incredulidad? ¿Debe adoptar sus costumbres? ¿Debe abrazar sus ideologías? Por supuesto que no. Pero ¿por qué en lo práctico sucede todo lo contrario? ¿Por qué en la iglesia vemos simonía? ¿Por qué vemos tan arraigado la idea del bienestar propio y la prosperidad personal, del éxito? ¿Por qué vemos tantas ideologías y filosofías humanas? ¿Será porque el mundo ha tenido éxito en infiltrarse en la iglesia y la iglesia ha perdido su celo sincero de evangelizar al mundo? Esto mismo era a lo que estaban expuestos los cristianos de la iglesia en Roma. En una ocasión, un profesor nos comentaba que la iglesia ha fallado en pasar su fe a la siguiente generación, pero en ocasiones suelo pensar que la iglesia incluso falla en contender por la fe en nuestra propia generación. Cuando menciono esto, tengo en mi mente a la iglesia. Recuerden, la iglesia es la asamblea de los santos redimidos por Dios, pero en muchas ocasiones los santos tienen otra visión para sus vidas. En ocasiones esa visión los lleva a perder de vista el propósito y el llamado de Dios para sus vidas. No así con Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. La objetividad de Pablo es la objetividad que como iglesia y como cristianos debemos anhelar para nuestras vidas. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo podemos tener esa centralidad, esa objetividad en el Evangelio? Generalmente, la falta de objetividad es producto de una fe que no es ejercitada. La persona puede hacer una serie de ejercicios religiosos como leer la escritura, orar, asistir a la iglesia, participar de las ordenanzas. Y con todo esto, no hacerlo en verdad y en el sentido con el que fueron concedidos. Y lo mismo, así con la autopredicación del Evangelio. El problema real con esto es que deforma lo santo en un ejercicio. La objetividad cristiana no es el resultado de un ejercicio religioso, sino de la comunión verdadera y real con Dios y la aplicación de su palabra en nuestras mentes, corazones y reflejada en nuestras vidas. Generalmente el cristiano está tentado a olvidar el mensaje del principio. Generalmente está tentado a abandonar su primer amor. Generalmente está la tendencia de reducir la imagen de Dios a una idea que da tranquilidad a las conciencias. Generalmente está la tentación de entregarse a pecados y olvidar tanto el odio que Dios tiene por el pecado como el costo por el pecado. Y este mensaje es necesario que lo recordemos, lo meditemos y creamos de continuo. Así como el hombre necesita tomar un baño o dos al día para lavar la suciedad de su cuerpo, de igual forma el cristiano necesita tomar un baño del Evangelio cada que una mentira, una tentación o un pecado aflige su alma. El meditar de continuo en el Evangelio no permitirá que pierdas la objetividad cristiana. Se dice de la ley que era el ayo para llevarnos a Cristo, pues el Evangelio nos muestra y nos entrega a Cristo. En el Antiguo Testamento, repetidas veces se menciona la bienaventuranza de meditar en la ley. Ahora, hermanos, cuán bienaventurado ha de ser el varón que medite en su cumplimiento, el varón que medite en el Evangelio
el hombre que medite en aquel que cumplió perfectamente la ley. La fe debilitada necesita, sin lugar a dudas, oír, orar y meditar el Evangelio en el Espíritu. Que sea el Señor ayudándonos a poder tener una mente evangélica, es decir, una mente que medite constantemente en el Evangelio y que nos ayude a contender por nuestra fe en un mundo lleno de incredulidad, a cumplir con la comisión que nos ha sido entregada. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por esta enseñanza, Señor. Padre, nos vemos confrontados con la realidad de que muchas veces no meditamos en el Evangelio. Muchas veces hacemos de las cosas que tú nos has dado solamente un ejercicio religioso. Muchas veces, incluso, Señor, cuando vienen las tentaciones, no meditamos en tu palabra. Padre, te pedimos que nos ayudes. Ayúdanos, por favor, Señor. Ayúdanos a no hacer de lo santo algo académico o algo secundario o algo secular. Ayúdanos, Señor, a tener una mente centralizada, una mente que esté constantemente mirando hacia las alturas, mirando hacia el cielo, una mente que piense en grande, pero no conforme al mundo, sino que piense en tu grandeza y en tu gloria. Ayúdanos, Señor, a no conformarnos al mundo, sino a evangelizar el mundo. Ayúdanos, Señor, a tener un amor y un celo sincero, producto de la obra del Espíritu por tu Evangelio. Ayúdanos, por favor, Padre. En esta mañana te encomendamos nuestras vidas y te pedimos que apliques esta palabra en nuestro diario vivir. Por favor, te rogamos estas cosas, Señor, en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hemos finalizado nuestra enseñanza de esta mañana. Espero poder verlos pronto y los animo a invitar a sus familiares y amigos a escuchar la palabra de Dios. Si tienen alguna pregunta, desean saber más sobre Cristo, las Escrituras, la fe, el arrepentimiento, sobre la confesión de fe, sobre la iglesia, o tienen algún motivo de oración, pueden llamar al pastor Nelson o consultar con alguno de nosotros. Que el Señor los bendiga.